juegos del router que he explicado hace un ratito, ¿vale? Y ya vamos a hablar de la criptografía, ¿vale? La criptografía es lo que permite cifrar o codificar mensajes para que si alguien lo intercepta no nos lo pueda entender, por decirlo así, ¿vale? Un ejemplo de criptografía muy básico es el que utilizamos cuando somos pequeños, cuando jugamos con los amigos, con nuestros hermanos y tal. ¿Quién no se ha inventado un lenguaje secreto, entre comillas? Que es mejor quitando una letra y cambiándola por otra, modificando el abecedario y poniendo la tercera letra a partir de la que tenemos. Por ejemplo, en vez de la A, la D, en vez de la B, la, la F, en fin. Eso lo hemos hecho todos, más o menos, o casi todos. Pues eso es criptografía. ¿Qué ocurre? Que como es un patrón muy simple, es muy fácil de, de revocar, es decir, es muy fácil de hacer la función inversa y por tanto es muy fácil de descifrar. Pero cuando el algoritmo es muy complejo, ¿vale? Pues es muy complicado de descifrar. Por eso es la criptografía. Que yo pueda mandar un mensaje que solamente lo pueda entender el que lo escribe y el que lo lee. Si alguien lo intercepta por el camino, no le va a servir de nada porque no lo entiende, ¿vale? Eso es la criptografía. Bien, pues en la criptografía se utilizan dos tipos de clave. La clave privada, ¿vale? Que es una clave secreta. Es decir, la clave secreta se refiere al algoritmo con el cual eh, modificamos, ¿no? Lo que he explicado antes de cambiar una letra por otra, cosas así, ¿no? Esa es la clave secreta, ¿vale? Y el algoritmo se codifica con esa clave y solo puede descifrarse con esa clave, ¿vale? Yo cambio, vamos a poner un algoritmo muy tonto, ¿vale? Yo cambio todas las A por E, pues solamente si el receptor sabe que cambiando, que se cambian las A por E, pues solo tiene que hacer la función inversa, la E las cambias por la A, ¿vale? En ese caso puede descifrar el mensaje. Otra persona que lo interceptara, suponiendo que fuese imbécil, claro, porque la codificación es muy, muy tonta, pero suponiendo no sabe eso, y entonces al tener la A y la E intercambiar, pues no entiende bien el mensaje. Esa es un poco la idea. Es muy simple, ¿vale? La codificación el ejemplo que he utilizado es muy estúpido, pero yo creo que para que se entienda sirve, ¿vale? Es una clave privada. ¿Qué es una clave pública, perdón. Eh, es un algoritmo, por decirlo así, ¿vale? Que en combinación con una clave privada eh, podemos, podemos permitir que otras terceras personas accedan a esa clave pública, o sea, a ese algoritmo público, pero que sin la clave privada no se pueda decodificar. Esto es un poquito complicado de entender, pero es más complicado de explicar. Vamos a ver. Em, la idea es la siguiente, ¿vale? Como he dicho antes, tenemos una clave privada. Clave se refiere al algoritmo con el cual lo modificamos, ¿vale? Vale, pues a partir de esa clave privada, solo de esa clave privada, de ese algoritmo privado, en función de ese, hacemos otro algoritmo, ¿vale? Que depende del primero, del privado. Ese algoritmo de codificación podemos hacerlo público, porque como depende del privado y el privado no se sabe, ¿de acuerdo? Es como si dijéramos, a ver, es que por ejemplo pongo un ejemplo de estos tontos que pongo yo para que se entienda. Eh, Vamos a cambiar las letras del abecedario, como hacía Julio César, ¿vale? Cambiamos letras del abecedario, un número determinado de posiciones. De tal manera, por ejemplo, que si utilizamos ABCD, vale, pues si utilizáramos 4 posiciones, pues las A las cambiamos por las D, las B las cambiamos por la E, las C por la F. Se entiende, creo, más o menos, ¿no? Bien, porque hemos modificado 4 posiciones. Eso sería una clave, eh, un cifrado normal, un algoritmo normal, ¿vale? Podría servir perfectamente como eh, clave privada, ¿vale? Pero ahora vamos a hacer otra cosa. Vamos a sortear, por decirlo así, aleatoriamente buscamos un número
entre 1 y el 10, por ejemplo, ¿vale? El 8. Eso es la clave privada. Y ahora la clave pública, es decir, vamos a modificar el número de... O sea, vamos a modificar la posición de la letra del abecedario tantas veces, tantos números, como dice la clave privada. De tal manera, como hemos dicho 8, para la A se sustituye por la octava letra, la B por la novena, y así sucesivamente. Claro, estamos diciendo, la pública es la clave pública, o sea, el algoritmo lo hago público, voy a modificar las letras. ¿Cuántas posiciones? Lo que diga la clave privada, ¿vale? ¿Y cuál es la clave privada? Eso no te lo voy a decir. Entonces, ya, aunque se intercepte el mensaje, aunque se sepa la clave pública, es el algoritmo de codificación público, no se puede descifrar si no se sabe previamente la clave privada, que en este caso sería un número del 1 al 10. ¿De acuerdo? Obviamente esto es un algoritmo muy básico, muy simple y no es real. O sea, en la realidad es muchísimo más complejo que eso. Pero la idea es esa. Dependiendo de la clave privada, genero una clave pública. Dependiendo del algoritmo privado, genero un algoritmo público. Ese algoritmo lo puedo hacer público, pero solamente el receptor va a tener la clave privada. Por tanto, solamente él va a poder modificarlo. ¿Vale? Esa es la idea. Aquí pongo un ejemplo para que se entienda, creo que se puede entender un poquito mejor, ¿vale? Juan genera un mensaje, el cual es cifrado usando la clave pública de María, ¿de acuerdo? Es decir, María, previamente, cuando entablamos sesión, esto lo hacen los certificados digitales, ¿vale? Para que hagáis una idea. Cuando se hable la sesión, se entabla la comunicación, María, o sea, el que va a ser receptor, envía su clave pública, ¿vale? Por el ejemplo que he puesto antes estúpido de mover X número, ¿vale? Pero firmado con la clave privada de Juan, una clave que tiene Juan. De esa manera, el mensaje de Juan es la clave pública de María, que es la de mover X número, y Juan manda el mensaje con su clave privada, ¿vale? Con 8, pues 8 posiciones. Cuando lo recibe María, María sabe perfectamente que primero solamente lo puede ver María, porque María es la única que tiene la clave, la clave, es la que ha generado la clave pública en función de su clave privada, y además sabe perfectamente que es el que viene de parte de Juan, porque Juan la ha firmado, ¿vale? El mensaje viaja firmado y cifrado. Y María, la destinataria, es la única que con su clave privada, porque es la que ha generado la clave pública, es la única que con su clave privada puede, puede descifrarla. Y lo mismo al contrario. Es decir, el receptor del mensaje, el que recibe el primer mensaje, lo que hace es que antes de recibirlo, en el momento que se establece conexión, Juan manda una clave pública que se ha generado a partir de su clave privada a María, y María manda una clave pública que se ha generado a través de su clave privada a Juan. De manera que los dos tienen la clave privada, pública del otro. Y ahora genera el mensaje con una firma, ¿vale? Esa firma no es ni más ni menos que una clave que tiene propia, modificada con la clave pública del otro, de María, por ejemplo, en este caso, y se envía. Y María, como sí puede decodificarlo, pues lo decodifica. Espero que se haya entendido más o menos. No es fácil de entender porque no es fácil de hacer. Si fuese fácil de hacer, no sería muy seguro. Espero que lo entendáis. Esto de todas maneras no os preocupéis porque ni yo en el examen voy a incidir mucho en esto porque entiendo que es bastante complejo y sin unos conocimientos de criptografía más potentes es difícil de entender, ni tampoco es especialmente importante que en el trabajo con que habléis de certificados digitales y tal es suficiente, no hace falta que habléis de criptografía, pero solamente quería que entendieseis el sistema de clave privada y clave pública. De todas maneras, si no lo había entendido muy bien,
cuando yo vaya al instituto, cuando estemos en el instituto, me lo preguntáis y allí os lo explico yo. Repito, como no va a entrar en examen ni nada, os lo explico con tranquilidad para que el que tenga interés lo pueda entender mejor. Es que sé que es muy difícil de entender y porque es muy difícil de explicar. Bueno, eh, existen dos tipos de criptografía, la simétrica y la asimétrica, ¿vale? La simétrica usa solo la clave privada, ¿vale? Eh, yo me quiero conectar a una cuenta y entonces mando mi clave y pues listo, con mi clave funciona, ¿vale? Y ya toda la información, pues es lo que utiliza, por ejemplo, el correo electrónico. Eh, o lo que utilizaba Julio César. Es decir, yo utilizo un algoritmo y con ese algoritmo lo codifico y, y envío la información. Las dos personas, o sea, las dos personas, en este caso los dos dispositivos, tanto el emisor como el receptor, conocen perfectamente la clave privada. ¿Vale? Como solamente la conocemos nosotros, pues aunque intercepten el mensaje, nadie va a, nadie va a ser capaz de interpretarlo. La criptografía simétrica utiliza lo que he explicado antes, la pública y la privada. ¿De acuerdo? Cada, el emisor y el receptor tienen cada uno una privada, ¿vale? A partir de la privada de cada uno se genera una pública, esa pública se envía al otro y los mensajes se envían con la pública del receptor, ¿vale? Para que solamente el receptor la pueda decodificar. Esto lo utilizan los certificados digitales, ¿vale? No sé si sabéis lo que son los certificados digitales, deduzco que sí, ¿vale? O el DNI electrónico. Son documentos en formato digital que están firmados de forma electrónica. Están válidos de forma electrónica, como he dicho, porque cuando se envía el mensaje, se envía con la clave pública. Por ejemplo, si yo me pongo en contacto, estoy entregando, por ejemplo, en Hacienda un documento, la declaración de la renta, con firma digital, lo que estoy haciendo es enviando esa información codificada con la clave pública de Hacienda, ¿vale? Pero firmada con mi clave privada. Cuando la recibe Hacienda, Hacienda decodifica la información, ¿vale? Y entre la decodificación de la información viene mi clave privada. Como Hacienda tiene una base de datos de las claves privadas de la gente, pues listo. Por eso los certificados digitales, los DNI electrónicos, hay que activarlos, porque ese activar es, digamos, meterlo en la base de datos de las claves privadas, me las mete en la base de datos el receptor, en este caso Hacienda o quien corresponda. La firma electrónica funciona igual, ¿vale? O sea, el certificado digital permite, digamos, garantizar que los documentos que enviamos son nuestros, como he dicho, con la clave privada y la pública. La firma digital permite lo mismo, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en vez de ser enviar un documento, es simplemente firmar un documento. ¿De acuerdo? Pero el funcionamiento es el mismo. ¿Vale? Ese otro certificado digital, como he explicado antes, el DNI electrónico. ¿Vale? El DNI electrónico lo expide el Ministerio de Interior, el certificado digital lo expide cada una de las organizaciones interesadas. Muchas de las organizaciones oficiales utilizan el certificado digital que expide Hacienda, ¿vale? Si queremos hacer algo con la Junta de Andalucía, por ejemplo, con el de Hacienda nos serviría. Si queremos hacer algo con la universidad, por ejemplo, con la UAL, con el certificado digital de Hacienda nos serviría, ¿vale? También con el DNI electrónico suelen aceptarlo. Vale, eso en cuanto a encriptación. Y ahora ya por último, esto ya por terminar, vamos a ver los problemas de la amenaza de fraude a las personas, ¿vale? Eh, Aparte de lo que hemos visto del malware, ¿vale? Que nos puede dañar los equipos, o el robo de información, ¿vale? Para lucrarse, o incluso, como hemos visto, los de secuestrar la información y pedir un rescate. Existen otro tipo de cosas que son muy peligrosas con respecto a las redes, a internet, y que son especialmente
y que son especialmente susceptibles de afectar a las personas, incluso más que a las máquinas, ¿vale? No tienen tanto que ver con la información, aunque también, claro, pero son susceptibles de dañar a las personas, ¿vale? Hay algunas veces que algunas actividades que se hacen por internet pueden perjudicar a una persona, incluso, por supuesto, fuera del ámbito digital e incluso no temporalmente, sino de forma constante, ¿vale? Un ejemplo de ello es la suplantación de identidad, ¿vale? Los robos y la estafa. Los robos y la estafa, a final de cuentas, no deja de ser dinero y el dinero es muy importante para quien no lo tiene, ¿vale? Si estamos justitos de dinero y nos roban o nos estafan, nos joden vivos, porque necesitamos dinero para subsistir. Si tenemos mucho dinero y nos roban o nos estafan, pues tenemos un poquito menos de dinero, tampoco no, el dinero es dinero y ya está, se sigue para adelante. Pero la suplantación de identidad es muchísimo más compleja, ¿vale? Porque afecta psicológicamente muchísimo a las personas, ¿vale? Existe suplantación de identidad. Aquí en España es mucho más complicado porque estamos mucho más atrasados. No, parece un contrasentido. Como aquí en España todavía es muy difícil, ahora con el COVID ha cambiado mucho las cosas, pero todavía es muy difícil obtener, depende qué certificado, depende qué elementos de forma digital, pues era mucho más difícil suplantar. Pero ahora, por ejemplo, os pongo un ejemplo muy simple. Antes, aquí en el ejido, para empadronarte, o sea, para conseguir un certificado del padrón, había que ir al ayuntamiento personalmente, pagar una cuota, llevar las tres bolas del dragón, cuatro, ir con la pata coja y hacer el pino cuando llega. Hoy día te metes en la página web del ayuntamiento, metes tu DNI, pon, y te mandan al correo electrónico, te mandan el certificado, ¿vale? Pues eso extrapolarlo a que puedas conseguir un certificado de nacimiento, a que si puedes conseguir un certificado de nacimiento, como pasa por ejemplo en los Estados Unidos, consigue un certificado de nacimiento sin ser tú, simplemente porque te has encontrado un DNI o algo, obtienes un certificado de nacimiento, con ese certificado de nacimiento puedes sacarte un carnet de conducir, sacarte un carnet de identidad, con tu fotografía me refiero, sacarte y ahora resulta que tú eres, entre comillas, la otra persona, la persona a la que le has obtenido, de la que obtuviste el DNI, pues tu número de la seguridad social. Entonces, ahora puedes ir a un banco a pedir un crédito, ese crédito te lo ponen a tu nombre, pero claro, cuando tú te quitas de en medio, buscan a esa persona y esa persona es la original. Entonces, eh, hay alguien que está viviendo tu vida y lo que hace esa persona, que normalmente una persona que hace eso no es una persona que vaya a ser precisamente un lechado de virtudes, te va a afectar a ti directamente. Todas las consecuencias de lo que hace esa persona te va a afectar a ti. Imagina que comete un delito, eh, ¿vale? Imagina, yo qué sé, vosotros está vuestras huellas digitales en comisaría, por lo que sea, porque os han detenido o han tomado las huellas por algún motivo, ¿vale? Y otra persona se hace pasar por vosotros, ¿de acuerdo? Con vuestro nombre, con tal. Y esa persona ha hecho algo, entonces resulta que se asocia, según el- según, si lo digo, la comisaría, según la policía, se asocia lo que ha hecho esa persona a vuestras huellas digitales. Ahora tú demuestras lo contrario, demuestra que esas huellas digitales no son tuyas, pero no son las de esa persona. No sé si me estoy explicando. Lo mismo estoy liando más que explicando, pero eres tú el que tienes que demostrar que no has sido tú el que lo ha hecho. Y es bastante complejo. Entonces, cuando se entra en esa dinámica, la gente entra en depresión, tal, porque es una impotencia brutal. Entonces, es muy peligroso. Eso aquí en España no ocurre mucho, porque digo, no ocurre hasta ahora, porque es muy difícil obtener resultados, o sea, obtener ciertos documentos si no es presencialmente, pero en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, depende en qué estado, es muy fácil obtener cualquier cosa por correo o por internet. Con lo cual la suplantación de identidad es relativamente fácil y peligrosa, ¿vale? También se considera suplantación de identidad cuando nos estamos metiendo,
no hace falta ni que hackeemos, simplemente con que creamos una cuenta de las redes sociales con el nombre de otra persona. Nos hagamos pasar por él, ¿vale? No es difícil. Por ejemplo, yo me puedo crear una cuenta en Instagram de cualquiera de vosotros con una foto de perfil que yo tenga por internet vuestra, una foto vuestra, la pongo como foto de perfil con vuestro nombre y ahora yo puedo dedicarme a hacer lo que me apetezca en vuestro nombre, ¿vale? En este caso, en estos casos concretos, ya es más complicado que afecte legalmente al suplantado. Legalmente no, pero imaginad que yo, por ejemplo, me pongo con esa cuenta a seguir al resto de compañeros y empiezo a insultarlos, a joderlos, a no sé qué. Entonces a esos compañeros le hacen el vacío al chico o la chica a la que yo he suplantado y la estoy jodiendo viva. De hecho, hay condenas, incluso en España, condenas penales por cosas como esa, ¿vale? Así que eso es un riesgo importante y además es difícilmente controlable. Luego está el de la pérdida de nuestra intimidad, ¿vale? También es muy peligroso. Ya lo hemos visto, seguro que lo he explicado en clase, en alguna guardia, o lo expliqué en su momento. Si tenéis interés, pues uno de los días que cuando yo esté allí, uno de los días de clase, vuelvo a dar la chapa otra vez. Me lo pedís vosotros y lo hago, si no, pues no. De los riesgos que tiene las redes sociales, ¿vale? Pero, pero no sé, imaginad que cualquiera de vosotros manda un vídeo, una foto que no sea muy, no sé, muy susceptible de ser pública a un amigo, novio, amiga, novia, y pensando obviamente que quiere que lo vea esa persona y solo esa persona. Y esa persona la utiliza, la publica, la comparte con otra gente y al final acaba siendo pública. Pues es complicado, ¿eh? Esto, por ejemplo, el ejido es bastante grande, pero no deja de ser un pueblo. Imaginad que habéis hecho, yo qué sé, que os hacen, no voy a entrar en otros temas, pero que os pillan, os graba un colega meando, ¿vale? Y en la calle, pues un día de borrachera y se hace público. Y ahora cuando vaya a comprar el pan, pues el de la panadería se despolla vivo porque o ha visto meando, ¿vale? Es un ejemplo, pues imagina otras cosas peores, ¿no? Bueno, peores o mejores, depende de cómo se vea. Otras cosas más íntimas, por decirlo así. Entonces, puede llegar un momento en que sea muy duro. Tan duro que en mi caso yo he tenido, por desgracia, experiencia en ese sentido, no personales, pero sí en el instituto donde he trabajado, donde alguna alumna se suicidó por estos temas, ¿vale? Mm, Se publicó un vídeo teniendo relaciones sexuales con varios chicos y al cabo del año y pico se acabó suicidando. O sea que tonterías con estas cosas las justa. Eh, También es peligro acceder de forma involuntaria a información ilegal o perjudicial. Es decir, puede ocurrir que estéis buscando, yo qué sé, apuntes de historia, por poner un ejemplo, y acabéis en una página que se dedica a la publicación, a la distribución de historia infantil. Yo creo que me había entendido todo. Vosotros no estáis buscando eso, pero habéis llegado ahí, ¿vale? Muchas veces, muchísimas veces, ese tipo de, de páginas web que distribuyen historia infantil eh, o cosas ilegales, ¿vale? De otro tipo, son de la policía, son como trampas, ¿vale? Tú accedes, se quedan con tu IP y van siguiendo tu IP, rastrean tu IP durante un tiempo. Si eres eh, reincidente, si has entrado ahí porque quería, la policía siguiéndote a ti, pues va a llegar a otros sitios donde se distribuya historia infantil. Si, si no, si no eres reincidente, o sea, si simplemente ha sido que has entrado ahí por error, eh, digamos que pues, cuando pasan un tiempo de seguimiento, pues se aburren, por decirlo así, ven que no es, ha sido una cosa puntual, ha sido una cosa, por, como digo, involuntaria, y te dejan. Pero puede ocurrir que si buscáis muchos apuntes de historia,
pues que os ocurra más de una vez en un periodo corto de tiempo, por casualidad, 2 o 3 veces, tenéis un problema, ¿vale? Siempre que os llegue algo que no debiera de haberos llegado, o accedáis a alguna página con un contenido que sabéis que no es aceptable legalmente, eh, yo recuerdo una vez que encontré que, no sé, leche que estaba buscando algo de hacker, era. Encontré una página donde enseñaban a hacer bombas domésticas, ¿vale? Eh, siempre que se llega a un sitio así, lo que hay que hacer es denunciarlo. Se llama a la policía, 091, y se denuncia. He accedido a esta página y en esta página me he encontrado esto. Y punto, ya está, no pasa nada. Eh, no hay ningún problema. O sea, ¿qué te van a pedir? El DNI, ni siquiera, porque ellos solo tienen que entrar en esa dirección y comprobarlo. ¿Vale? Entonces, siempre que ocurre eso, siempre que recibe ahí información de este tipo o que no debiera, denunciarlo. Porque si no, sobre todo si os lo han enviado, si no denunciáis, se corre el riesgo de que se os tome por consumidores de ese tipo de información. Y luego ya cyberbullying o ciberacoso, eso mejor lo vamos a ver en clase, ¿vale? Cuando yo esté allí presente, me da igual que sea cuando hayamos acabado el tema o posteriormente, eh, al menos una clase la vamos a dedicar a esto y otras cosas relativas a la seguridad informática, la vamos a dedicar, ¿vale? Bueno, eh, ¿cómo podemos? No sé ni el tiempo que llevo ya. Lo mismo está siendo más largo de la cuenta, pero bueno, lo veis en varios a trozos y ya está. Eh, bueno, lo que es una red social sabéis todo lo que es, ¿vale? Y los riesgos de las redes sociales, ya lo expliqué en su momento en alguna guardia, como digo, con vosotros, pero tenemos que ser muy cuidadosos con las redes sociales. Las redes sociales, esta expresión es muy antigua, muy de viejuna, pero la carga el diablo, ¿no? ¿Cómo nos protegemos en la red social? Vale, primero respetando la edad mínima. Todos vosotros seguro que estáis en redes sociales antes de cuando debierais. Por ejemplo, WhatsApp hasta los 16 años no se puede entrar en WhatsApp. Y fíjate, todos los niños tienen WhatsApp. Instagram también es a los 16 años. Pues ya ves, ¿vale? Hay otra, simplemente en correo electrónico hasta los 14 no se puede tener. Así es que, imaginaros, prácticamente todos los tenéis antes de tiempo, ¿vale? Incluso hay algunas aplicaciones, algunas redes sociales. Una se puso de moda hace un par de años, quiero recordar, estoy siendo de memoria. No me acuerdo cómo se llamaba, consistía en que gente, digamos, anónima, hacían preguntas muy personales y la gente las contestaba por ahí, ¿vale? Para esto había que tener 18 años. Y eso se puso de moda no entre los mayores de 18 años, precisamente, ¿vale? Y como soy medio tonto, no digo por vosotros, digo, me refiero a los adolescentes, pues había veces que se averiguaba quién era la persona a la que les estaba haciendo las preguntas y le contaba a gente que conocía intimidades muy íntimas, ¿vale? Pues respetando la edad mínima, al menos se presupone que tienes ya la cabeza para saber lo que te tienes, ¿vale? Saber lo que estamos aceptando cuando, cuando le damos a aceptar en las condiciones de uso. Normalmente no lo sabemos. Si tenéis dudas sobre alguna de las cosas, os recomiendo que leáis las condiciones de uso de Instagram o de Facebook. Si no, pues en clase os comento algunas, si tenéis interés. No da datos personales cuando nos demos de alta. Mientras menos personales se den, mejor. ¿Vale? De hecho, en los correos electrónicos incluso, salvo que se vayan a utilizar de forma para cosas serias, ¿vale? Siempre es conveniente tener un correo electrónico serio, por decirlo así, para meterlo en el currículum, para cosas de instituto, de universidad cuando os toque, de trabajo, ¿vale? Y después tener otro correo electrónico con datos no reales, ¿vale? No con vuestro nombre, me refiero, sin vuestro nombre, sin esa información, para chorradas, ¿no? Para darse de alta en videojuegos y ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Si al daros de alta en cualquier cosa os pide información personal del tipo religioso, sexo, orientación, domicilio, no las deis.
Generalmente ese tipo de información que se os pide no es obligatoria, no tiene el asterisquillo este rojo de obligatoriedad, no la deis, ¿de acuerdo? Y tened en cuenta que en las redes sociales nunca os dejan daros de baja. Os dejan que desactivéis la cuenta, pero la cuenta sigue estando ahí, inactiva. La gente no puede acceder, pero la información y la cuenta sigue estando ahí, ¿de acuerdo? Siempre va a estar ahí, así que no la utilicéis. O sea, no lo utilicéis, utilizar lo menos posible, quiero decir, y tened en cuenta que lo que se suba a las redes sociales se va a quedar ahí por vida. Pues ya está. No sé cuánto tiempo he tardado. Ahora después lo miraré. Si es demasiado, pues lo cortaré, aunque se quede abrupto, con un corte abrupto por la mitad para que no sea demasiado pesado. Pero bueno, pues ya está, ya estaría. Con esto ya tenéis para escucharlo en casa y os lo dividí en cómodos plazos, ¿vale? Como la serie.